Hola a todos, bienvenidos a Autana Amplify. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Carlos Santana. Carlos es emprendedor, tiene un background en ingeniería y en finanzas. Ha estado trabajando en la industria de tecnología y hoy viene a conversar con nosotros sobre cómo podemos ir optimizando esas diferentes etapas del funnel y cómo podemos aumentar o mejorar o optimizar esos procesos en cada una de las etapas del funnel desde la vista de la estructura organizacional y desde empezar a incorporar inteligencia artificial en cada una de estas áreas. Carlos, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros acá el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, César, por la invitación. Muy contento pues de estar con ustedes y de poder compartir todas las experiencias que hemos venido recaudando en estos años. Qué bueno, qué bueno. Yo me gusta empezar por conocerte un poco más. Cuéntanos un poco y cuéntales a los que todavía no te conocen, creo que deben ser pocos, pero cuéntales un poco de tu historia, de cómo llegaste hasta aquí. Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu recorrido. Súper, muy bien. Pues bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión. Comienzo como la mayoría de jóvenes en su época trabajando con una multinacional que era como el sueño de aquella época. Trabajé pues en Alemania con Volkswagen, me gustaban los carros. No duró mucho. Rápidamente me aburrí de trabajar con multinacionales. Después trabajé para General Motors y decidí hacer un cambio, emprender, y arranqué trabajando. Mi primer emprendimiento fue una casa de desarrollo de software, que creo que ha sido la peor inversión que he hecho en dinero, no en tiempo, porque aprendí mucho. Claro, Duró 4 años, la verdad fue bastante sufrido el desarrollo, hecho en la medida, sobre todo en esa época, no especialistas en ningún área, claro. pues fue bastante complejo. La vendimos y ya desde ese momento, que fue 2012, me dediqué full time a una empresa SaaS, Software as a Service, con una especialización en recursos humanos, era un HR Tech, y empezamos pues a vender nuestra herramienta en su momento a gerentes de recursos humanos, que en muy pocas palabras lo que hacía Accendo era diagnosticar o medir todo lo relacionado con el talento humano en una empresa, llámese clima, cultura, reconocimiento, competencias, etcétera, para identificar los mejores, premiarlos, retención, etcétera, etcétera. ¿Y tenías tú algún conocimiento previo en esa área? ¿De dónde salió? ¿Cómo se aproximaron a hacer un HR Tech? Sí, pues una pregunta muy interesante porque yo soy ingeniero industrial. Antes de meterme con Accendo, la imagen que yo tenía de recursos humanos era la fiesta de fin de año sí, de las Sí, claro. empresas. Eh, yo no era consciente realmente como del impacto que podía tener y fue realmente con mi experiencia de errores, siendo VP comercial de otra empresa, antes de comenzar a emprender, que me di cuenta que hay un dicho muy famoso de Porter que dice que la cultura se come la estrategia al desayuno. Y yo sí que lo sufrí, porque estuvimos los VPs reunidos proponiendo muchas cosas muy ambiciosas y al final del día poco se logró. Es una empresa más o menos de 2.500 personas. Y ahí fue que me di cuenta que sin la gente, sin la cultura, es imposible lograr ninguna estrategia de ninguna empresa. Entonces, a partir de ese momento comencé a estudiar del tema, hice un MBA con énfasis en recursos humanos y pues nada, pues empecé a enamorarme del tema y pues Claro. de ahí nace la idea y pues bueno, digamos que ahí abrimos. Y mencionas un punto súper importante que, digamos, nosotros dentro de Autana y además dentro de las empresas con las que interactuamos, vemos y valoramos mucho, que es la cultura de la organización. Y parece mentira, pero el tener una buena cultura hace que no solo la gente se sienta mejor, sino que además sean más productivos, que tu relación con el trabajo sea otra. Y, y, o sea, creo que ese es uno de los valores
que las empresas tienen hoy para poder atraer talento. En una época donde conseguir talento puede ser difícil, la cultura organizacional es uno de esos pilares que puede hacer la diferencia entre tener mejor talento trabajando contigo o no. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros lo vivimos y sufrimos en el día a día. Eh, Hoy en día estoy con una empresa que se llama Creana. Tenemos cerca de 1.300 clientes en Latinoamérica. Y yo soy, pues, yo estoy encargado de toda la parte de postventa, de renovaciones, de account management. Lo que hemos visto nosotros es que cuando las empresas tienen una cultura robusta que ha sido trabajada, el tema del cambio, este change management, es un apalancador del uso de la tecnología. ¿Sí? Siempre que mostramos Creana, la gente se enamora. Tenemos reportes, la verdad, muy bien hechos. Tenemos muchos módulos que pueden llegar a apalancar y llevar a la siguiente etapa una empresa siempre y cuando sea bien utilizada la tecnología. Claro, Pero si la cultura es débil, si los líderes no creen en este tipo de procesos de talento humano, pues por más que la tecnología esté a disposición, nunca se le va a sacar el provecho, no va a no, tener un ROI positivo. claro. Entonces, eso que tú mencionas, César, es nuestro reto del día a día. Qué bueno, qué bueno. Yo, cuando empezamos a hablar, mencionaba que una de las cosas que queremos conversar contigo por tu experiencia es cómo optimizar el funnel. Entonces, quiero preguntarte, pensando en eso, en el talento y pensando en que hoy tu rol está más enfocado en temas de renovación, en temas de ¿cómo ves tú esa influencia de la cultura organizacional en tus equipos y cómo eso se transmite a los clientes? Porque finalmente yo soy creyente de que la cultura organizacional también se transmite a los clientes y los clientes experimentan eso desde el otro lado, desde los servicios que le brindamos, desde la tecnología que le proveemos, pero que ellos también de alguna manera están influenciados por eso que nosotros como compañía creamos. Yo he podido identificar en estos casi 3 años que llevo en Creana, que precisamente la cultura llevada al engagement, que es lo que Ujú, buscamos todas las empresas con nuestros colaboradores, es la pieza clave que transmite esas ganas de querer que el cliente renueve. Yo creo que todas las empresas tenemos momentos complejos con nuestros claro, clientes, sí, pero cuando tenemos a alguien del otro lado que nos acompaña, aún en momentos difíciles, em, nos abre la puerta para querer seguir trabajando con esa empresa. Si del otro lado hay alguien que se pone la 10, se pone la camiseta y dice, yo sé claro, que estamos en un momento complicado, pero yo le voy a ayudar y yo voy a hacer que esa tecnología que usted está utilizando pues se ejecute correctamente en su empresa, hace la diferencia. O sea, realmente lo que dices creo que es 100% cierto y es la persona como tal es la que logra enganchar, pero eso solo se obtiene si hay un verdadero engagement con nosotros, con el empleador, con Creana en este caso. claro, Así que sí, definitivamente. coincido 100% con lo que dices. Y en esa línea, o sea, pensando un poco en ahora las nuevas tecnologías, el utilizar inteligencia artificial, este cambio que estamos viendo que está sucediendo en todos los niveles. ¿Cómo ves tú el incorporar herramientas como la inteligencia artificial en ese proceso de optimizar a mis equipos para que puedan mejorar cada una de las etapas del funnel? Nosotros vivimos la inteligencia artificial en dos flancos diferentes. Entonces, pues brevemente, en cara a nuestros clientes, tenemos un módulo que nos permite generar reportes cruzando toda la información que genera Creana, que hace un reto Claro, porque nuestros clientes son talento humano y talento humano no necesariamente son el área más amiga de la tecnología. Entonces, digamos que hemos tenido retos pues, de adopción, de explicar, de evangelización. y tú no ves que en ese proceso el cambio cuesta porque el cambio duele. Y a veces yo
cuando estoy hablando con equipos de adoptar tecnología y de cambiar procesos, mi percepción es que el dejar de hacerlo como lo estaba haciendo para hacerlo de una manera distinta, solamente eso, ni siquiera hablemos de si va a ser más óptimo, Mm, que definitivamente eso es lo que siempre buscamos, pero yo creo que ese cambio genera dolor porque hay fricción entre, bueno, lo que estoy acostumbrado a hacer y lo que tengo que aprender. ¿Tú has experimentado eso mismo? claro que sí. Nosotros de hecho lo separamos como en una campana de Gauss, en donde tenemos 2 colas, aquellas culturas muy abiertas a los cambios y en donde la inteligencia artificial es más que bienvenida y se respira a todo nivel. En esos Claro, casos, realmente la ejecución e implementación es bastante fácil. Tenemos el caso opuesto, en donde normalmente son los líderes, ¿no? Los que dan ejemplo, en este caso ejemplo negativo, eh, sin haber empezado ya lo ven difícil, lo ven no necesario, eso no aplica para esta empresa, nosotros somos diferentes al resto. Y en ese caso, la verdad es que es muy difícil entrar claro. porque pues el mindset, o sea, está cerrado de antes de comenzar y la gran mayoría están en la mitad. Ok, La gran mayoría creo yo que sí necesitan ayuda para, pues como para acompañarlos. Necesitan una compañía para que entiendan que sea un proyecto muy bien organizado desde un principio, en donde se les explique muy bien qué expectativa tiene este uso de la inteligencia artificial para que le saquen el provecho que se pretende. Caso contrario, pues va a ser algo de un par de días que al cabo de un par de semanas ya nadie lo estará usando. O sea, sí es muy importante que sea un proyecto organizado. y ahora que mencionas eso, cuando hay una adopción correcta, cuando los equipos de alguna manera pasan el proceso de cambio y adoptan la tecnología, ¿cuáles son esos resultados que tú pudieras decir, oye, hemos visto que esto es todo lo que se gana? Ahorro en tiempo, sobre todo ahorro en tiempo. En el caso particular de este primer ejemplo que dábamos, poder cruzar información de reportes es algo que siempre se ha podido, pero pues tardaba 10 veces más el tiempo. Hoy en día con un prompt, con una instrucción, pues ya sale el reporte y, pues el cliente no le dedica tiempo al proceso de la generación de los reportes, sino más al análisis de los mismos, que yo creo que Claro. al final, pues la tecnología está concebida para eso. Pero de nuevo, eso ocurre en aquellos casos en donde realmente hay un proceso detrás estructurado que nos permite estas implementaciones. Y yo creo que en eso que mencionas hay un componente bien importante y para todos los que nos escuchan, yo creo que si hay algo que se pueden llevar, es esto, invertir tiempo en el análisis y no tanto en la construcción cambia completamente el juego, porque a partir de ahí es donde yo encuentro los accionables, es donde yo encuentro lo que de verdad le va a dar valor a mi negocio. Entonces, yo soy fiel creyente que el reporte es muy bueno cuando luego lo puedo accionar y cuando lo puedo utilizar. Entonces, para mí, creo que genera mucho valor eso que comentas. Oye, ya después de que el proceso está estructurado, ya después de que adoptaste la tecnología, ahora le vas a ver mucho valor porque todo ese tiempo que invertías en construirlo, ahora lo puedes invertir en analizar los datos, en sacarle más valor, en tomar mejores decisiones, en aprender de esa información que estás obteniendo. Así que coincido contigo en que ahí hay una oportunidad importante que los que no están adoptándola todavía se la están perdiendo. Total. Yo coincido contigo totalmente. Ahora bien, algo también, una arista muy importante de esto es que em, en algunos casos simplifica eh, como esa idea de inteligencia artificial en los diferentes ámbitos pues, de una empresa. Y la previa a la implementación también es igual de importante que la posterior que estamos hablando. O sea, la Por posterior supuesto. es saberle sacar provecho cuando ya se tiene. Pero antes de también hemos identificado que es supremamente importante pues que las bases estén limpias, ¿no? Pues que esa fuente sea fidedigna y esas instrucciones que se le da
en efecto traigan información que es válida, que es actualizada, que está depurada, porque si traemos basura, que obviamente también lo claro. hemos visto, pues no sale nada. Y yo creo que desde hace, yo puedo recordar fácilmente haber estado en conferencias en el 2017, 2018, donde hablábamos de que la data era el nuevo petróleo y hablábamos de cómo, pero realmente internalizar eso hacia adentro de la organización cuesta mucho y cuesta mucho poder decir, bueno, ya no voy a tener mi data en silos, ya no la voy a tener separada, ahora la voy a tener toda agregada. Cuesta mucho poder decir, porque además dentro de las organizaciones, cada uno de los departamentos tiene necesidades específicas y son válidas. Pero ese ejercicio de poder estructurar todos los datos y poder tener todos los datos disponibles para que luego la inteligencia artificial pueda hacer trabajo sobre esos datos, yo creo que es una de las claves. Hace poco en el inbound que estuvimos en este evento que hace Hotspot, una de las cosas que decían es, bueno, ¿cómo estás preparando tu data? Y cómo estás organizando tu data. Porque sí, la inteligencia artificial te va a ayudar mucho, pero en Estados Unidos tienen este dicho de garbage in, garbage out. Mm. Si lo que estamos ingresándole a los modelos no es data fidedigna, no está estructurada de la manera correcta, lo que vamos a obtener de respuesta tampoco va a ser de valor. Coincido contigo. Así que ahí hay un trabajo importante que, digamos, las empresas deben hacer y lo que tú decías, ese proceso de preparación para que luego podamos entonces sacarle el mayor provecho. Sí, al respecto, yo lo que le recomiendo a mis clientes es dejarse asesorar por alguien externo, porque muchas veces pues uno puede llegar a creer que no, pues es cuestión de depurar, ¿no? Claro, El día a día consume a todos los colaboradores de una empresa. O sea, nunca nadie va a tener una semana para dedicarse a hacer esto. Entonces, pero sin esto nunca va a arrancar la inteligencia artificial correctamente. Entonces, sí, creo que vale la pena la inversión de pensar en alguien que nos pueda dar una mano en dejarlo totalmente depurado y ya una vez esté limpio, obvio hay que tener la disciplina de mantenerlo limpio en el tiempo. claro. Y en esa línea, ¿hay alguna métrica? Porque estamos hablando de reportes y estamos hablando de cómo la pero del otro lado, ¿hay alguna métrica que los equipos puedan utilizar para medir el éxito de estas implementaciones? Sí, pues al final lo que pretendemos, creo que la mayoría de empresas, por lo menos de software as a service, es impactar los resultados de la empresa. Ujú, ¿Sí? Eh, Más allá que hacer una evaluación de competencias o medir el clima organizacional, eso solo no tiene ningún impacto. claro, Si el medir por medir no sirve de nada. Nosotros tenemos que indudablemente tener eh, el objetivo de optimizar, bien sea o aumentar las ventas. En el caso nuestro, digamos, de Creana es definir muy bien las metas, KPIs o KRs, como lo queramos llamar, para comenzar a hacerle trazabilidad. Y obvio que si eso ocurre correctamente, tiene que tener un impacto positivo, sobre todo en las ventas, o por lo menos apoyar en la reducción de costos y gastos, alguno de los dos. O sea, tenemos que, si el fin debería ser o más revenue o más EBITDA, cualquiera de los dos. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros, que de hecho tenemos calculadoras de ROI interno en donde le damos herramientas a nuestros clientes para que a su vez puedan venderlo internamente con claro. los CFOs que son los que terminan soltando la plata. Pero sin eso es muy difícil. Yo creo que si uno no es capaz de mostrarle a su cliente eh, que hay un ROI positivo y pues que ese ROI sea claro y fácil de entender, pues no tiene sentido comprar herramientas SaaS. Qué bueno que lo miras desde ese punto de vista, porque muchas veces, eh, y lo vemos nosotros en las empresas, compramos tecnología porque alguien nos dijo que esta herramienta era buena para este equipo, pero pocas veces las empresas, sobre todo las empresas más grandes, se detienen a hacer ese análisis y decir, oye, sí le estoy sacando provecho, sí le estoy sacando valor
Y nosotros lo hemos visto muchas veces que llegamos a empresas que tienen 20 herramientas en el stack. ¿Y cuántas de esas realmente utilizas? ¿Y a cuántas de esas le estás sacando realmente el provecho? Y eso tiene que ver con esa falta de medir si de verdad estoy obteniendo el retorno que quiero o que espero de esta tecnología. Y en esa línea, si tú pudieras darle una recomendación a una empresa que está iniciando en este proceso, ¿qué le dirías? Yo lo primero que le diría es que no sea tan ambicioso. Qué bueno, Em, lo veo todos los días cuando nosotros mostramos nuestros, no sé, 10 12 módulos. Claro, obviamente los CEOs abren los ojos y dicen: "Yo quiero todo", ¿no? claro, Yo quiero evaluar todo y lo quiero hacer mañana. Eso no se puede. Eso no es recomendable, porque ninguna cultura está preparada para hacer tantos cambios al mismo tiempo. La recomendación que yo le diría es clave definir un mapa de trabajo, un roadmap clarísimo de lo que vamos a empezar a hacer, pero hay que definirse también metas en el tiempo, incluso éxitos pequeños tempranos, para saber que vamos por buen camino. Y si no se llegan a lograr esas metas pequeñas, hay que detenerse, revalidar, lograr éxito con esa implementación puntual de ese módulo antes de seguir con el siguiente. Porque desafortunadamente, obvio que hemos visto casos en donde deciden hacer todo al mismo tiempo y pues al final no queda más que frustración. Si no claro, hay una previa organización, planificación de estos proyectos, lo más seguro es que no se termine usando correctamente, lo cual conlleva al final a que haya churn, que es claro. exactamente lo que no queremos. Y yo creo que es súper importante eso que mencionas, porque el hecho de asumir un proyecto todo de una vez en este Big Man donde trato de hacer todo al mismo tiempo, también representa un reto súper importante para las empresas, porque cómo dedico a diferentes recursos a que se dediquen a ese proyecto y que además trabajen en su día a día. Entonces, eh, eh, el hecho de comerse la torta a pedazos e ir implementando por módulos definitivamente va a representar para las empresas eh, la posibilidad de ver éxito, tener sponsors internos y de ahí entonces, digamos, expandir dentro de la misma organización con más eh, confianza y con ya cosas probadas el uso de la tecnología y eso va a facilitar definitivamente la adopción. Y eso a su vez, eso que tú mencionas a su vez, implica que nuestros sponsors internos tengan skills comerciales. Claro, Porque en el caso ejemplo de nosotros, es gerente de recursos humanos. Si la gerente de recursos humanos tiene algo, skills comerciales, estoy seguro que va a lograr convencer a sus pares, a los otros VPs gerentes, de que usando Creana van a poder medir mejor el performance y vamos a tener un mejor engagement de los equipos, lo cual repercute en que menos gente se le va a ir a su equipo claro, y por lo tanto va a tener mejores resultados él y seguramente va a llegar al bono anual que está buscando. Pero si no tiene skills comerciales, pues obviamente lo va a ver como otro proceso de recursos humanos que me va a hacer perder el tiempo que yo no tengo tal tiempo. cual. Sí, pero sí se necesita algo de skills comerciales. eh, y ahí también uno puede como, pues como vendor, como proveedor, acompañarlas en ese proceso, ¿no? Realmente darle puede que no necesariamente ir a hablar directamente con el CEO o el CFO, pero sí darle las herramientas, las Para presentaciones, que ellos para que ellas a su internamente, vez claro, sepan venderlo y pues pase el proyecto fácilmente. qué bueno, qué bueno. Si tú pensaras en el futuro, y yo siempre veo que con todos los cambios que están pasando, el futuro cada vez está más cerca, porque todos los días pasa algo y ¿cómo ves la incorporación de la inteligencia artificial en todos estos procesos? ¿Cómo crees que va a ser la adopción? Y, a ver, estando en contacto con el área de recursos humanos, ¿cómo ves ese temor que existe en
todos los roles en los diferentes ámbitos por la incorporación de la inteligencia artificial? Bueno, es una pregunta muy interesante que nos hemos hecho constantemente. Yo creo que la inteligencia artificial pensando en los funnels solo son buenas noticias, en mi concepto, em, porque nos ahorra tiempo. Y de nuevo, al igual que el ejemplo de recursos humanos, en el caso de los embudos y los funnels nos va a permitir enfocarnos más en el análisis que en la creación de ese contenido que hoy en Claro, día, pues para eso está la inteligencia artificial. También nos permite llegar a medios que antes no explorábamos. Te pongo un ejemplo, en B2B, pues normalmente uno pensaba en blogs y pare de contar, pero pues hoy en día con esto pues uno puede hacer cualquier cosa, obvio, muy importante, con curaduría, con revisión, que en efecto sea de buena calidad, pero nos permite llegar a una audiencia mucho más amplia por diferentes canales y, y pues eso indudablemente, dependiendo del canal, dependiendo de los países, etcétera, estoy seguro que cada empresa va a poder entender cuál se ajusta más a su audiencia claro. para tener una mejor conversión de, pues, de SAOs, SQLs, MQLs que estemos buscando. Yo he tenido varias conversaciones sobre en el funnel de conversión cómo incorporar la inteligencia artificial. Y una de las cosas que ha sido tema es eso que hablaste de crear contenido curado. ¿Cómo puedes ver tú esta participación híbrida entre la inteligencia artificial y los humanos? Porque yo creo que para hacer mejor conversión necesito de ese componente humano que está evaluando, que está viendo, que está garantizando que el contenido no es genérico, que junto con la inteligencia artificial trabaja para crear contenido que de verdad sea de valor y que de verdad permita al cliente avanzar en el funnel. En esa línea, ¿qué te has encontrado y cómo lo ves en tu experiencia? Yo creo que hoy en día delegarle esa responsabilidad a la inteligencia artificial, pues es irresponsable, porque no sale curado y porque definitivamente no estamos aún en el punto en el que pues, se pueda hacer todo. Ahora bien, sí me parece súper importante usarla correctamente, guiarla, creo que es la palabra correcta, para que nos ahorre tiempo y de nuevo para poder llegar pues a diferentes canales que incluso antes era impensable. ¿Qué creo yo? Yo creo que esta realidad va a cambiar en 5 años y probablemente en 5 años sí tengamos ya un nivel de avance en donde puede que sí podamos delegar mucho más de lo que tenemos hoy en día. Un ejemplo es un podcast, ¿no? O sea, podcast se puede hacer pues, con inteligencia artificial. Yo he vivido un par y es lo más aburrido de esta vida porque es demasiado plano, ¿no? Claro, Entonces, que se puede hacer, sí, pero pues creo que hoy en día no es recomendable. No sé en 5 años si ya eventualmente no podamos diferenciar uno de inteligencia artificial a uno como estos. correcto, correcto. De verdad, Carlos, fue un placer. Una conversación súper amena, me encantó. Me gustaría preguntarte, si alguien quiere conocerte, si alguien quiere hablar contigo, ¿dónde te puede conseguir? A través de LinkedIn estoy Carlos Alberto Santana y ahí pues me encuentran yo feliz de poder pues hablar con la audiencia. Me encanta porque yo creo que de estos temas vamos a profundizar mucho más. Así que gracias de nuevo por acompañarnos. A nosotros en YouTube nos pueden conseguir como Autana Amplify, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram como Autana. Y como siempre, un placer tenerlos aquí con nosotros. Carlos, muchísimas Gracias a gracias. ustedes, un abrazo.